Muy buenas tardes y perdonadme, llego 2 minutos tarde, no os cuento por qué, porque en fin, la vida es como es y cuando he llegado muy justita de tiempo resulta que no me hacía caso para grabar el directo. En cualquier caso, estoy muy contenta de que podamos compartir un té más y esta vez de que pueda compartir con vosotras parte de lo que tantos cursos, cursos como staff, ya no como alumna, tantos libros, tantos apuntes, me ha costado aprender y, lo más importante, aplicar en mi vida. Y una de las cosas que más me motiva en la vida es aprender, digerir y después explicar de una forma muy fácil lo que a mí me ha costado mucho tiempo aprender. Así que vamos para allá. Vamos a ver si puedo incluir ya a Marta en este té. Vamos a ver. Invitar y así podemos hablar con ella. Hola Marta. Hey. Hola Mar. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, me estaba costando entrar, no me aparecías, no sé qué pasó también. Después de los problemas que tuvimos la semana pasada ya estaba teniendo un momento. No, en realidad lo que ha pasado es que yo he llegado justísima de tiempo, cosa que no me gusta, pero digo, bueno, no pasa nada, llego a tiempo. Le he dado y no funcionaba y he tenido que pedir ayuda para poder hacer el directo, pero ya estamos. Me alegro, es que no, por eso no me salías y digo, a ver si pensé que era yo otra vez con lo que pasó la semana pasada. Pero bueno, bien, aquí estamos. He sido yo. ¿Qué tal? Bien. Pues muy bien. Hoy vendrás a tope para explicarnos todas estas, ya veo, sí, tus músculos bien entrenados, sí señor. En fin, nada, les contaba que me gusta, una de las cosas que más me motiva para levantarme todos los días y esforzarme es aprender y después digerir eso que he aprendido de forma que lo ordeno en mi cabeza, después aplicarlo y cuando ya veo que eso funciona, entonces enseñarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Os voy a enseñar algo de lo que he aprendido en muchos cursos, como alumna, como staff, en fin, un montón de cosas, pero ahora ya creo que me lo sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo que he escuchado hasta ahora creo que sí, que va a ser fácil de entender. Y si no, lo explicamos, que para eso estamos aquí. Exacto. Para explicarlo las veces que haga falta. Eso o de las maneras que haga falta, ¿no? Eso, por favor, exacto, muy buena idea. Los que estáis escuchándonos y de repente veis que no os entiende nada de lo que yo digo, pues decídmelo, porque es verdad que voy a intentar hacerlo fácil, pero que hay palabrejas que a veces pues, te pueden sacar momentáneamente del aprendizaje, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de programación neurolingüística. La programación neurolingüística la habéis oído hablar como PNL, ¿no? Y hay gente que dice, sí, me suena, pero cuando te encuentras definiendo qué es o para qué sirve, te das cuenta de que necesitas bastante tiempo, que en un ascensor no podrías explicarlo. Bueno, no sé, yo creo que al final de hoy, yo creo que sí. Igual sí. ¿Sí? A ver, seguro que sí, que se nos ocurre un resumen cortito como de una perlita para llevarse a casa. Exacto. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y por qué? Sí, la primera. ¿Por qué, no? ¿Para qué me quieres hablar de PNL? ¿Eso para qué me va a servir a mí? O sea, ¿tiene alguna utilidad para mí? Pues fíjate, la PNL para mí ha sido una sorpresa, porque me metí casi sin saber dónde me metía, simplemente porque iba con unas amigas en las que confiaba, ¿no? Y fue una revelación para mi estructura mental basada en la evidencia científica, de repente darme cuenta de que desde otros sitios se podían conseguir cambios muy profundos. Entonces, ¿para qué puede servir la PNL? ¿Para qué te puede servir a ti, la persona que nos estás escuchando? Fíjate si es grande lo que voy a decir, ¿eh? Te puede servir para ser más feliz, para ser más productivo, para ser más eficaz, para ser más libre. Para todo eso te puede servir la PNL. ¿Vale la pena? Con una entrada así, ahora nos tenemos que quedar a ver en qué consiste. ¿No? Sí, en qué consiste. ¿Y a ti te ha servido para todo esto? O sea, que dices tú que llegaste un poco de casualidad y... Sí. A ver, esto es un proceso, esto es un camino. Sí, y desde esto luego ya... me sirve en mi camino. Lo que no voy a decir es, yo ya soy feliz, yo ya lo he conseguido todo. Hombre, no, eso
a lo mejor el día que me muera, pero sí, me ha servido muchísimo para cambiar cosas que estaban arraigadas no sé, grabadas muy a fuego y de repente en un ejercicio con un compañero, ni siquiera con el profesor, de repente liberarte de aquella carga, ¿no? Decir, ostras, pues, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo siempre así? Pues no, pues hay otra forma. No sé, cosas muy tontas, pero que te cambian la vida. Sí, sí. Así que sí que me ha parecido muy útil. Bueno, entonces, pues, ¿qué es, no? Claro, sí, sí. Bueno, la PNL no es una ciencia, es un modelo, es algo que usamos, que es algo que hemos construido y que seguimos en él porque funciona, pero no está demostrado científicamente. Es más bien una tecnología, una metodología y sobre todo es una actitud de ir por la vida, ¿no? Se basa sobre todo en analizar cómo pensamos, de qué manera organizamos nuestros pensamientos, también cómo nos comunicamos, tanto al exterior como hacia adentro, a nosotros mismos. Y darnos cuenta, tomar conciencia de cómo nos estamos comportando. Desde la premisa que simplemente cambiar tus pensamientos puede cambiar. Estoy haciendo un triángulo con las manos, y ahora explico por qué, porque claro, yo lo entiendo, pero los demás no. Estoy haciendo un triángulo, imaginaros un triángulo equilátero, en un vértice pondríamos el pensar, en otro vértice pondríamos el sentir y en el otro el hacer. Y es equilátero para explicar que todo se correlaciona al mismo nivel, que si cambias la forma en la que piensas, puedes cambiar la forma en la que te sientes y eso cambia radicalmente tu comportamiento. Y al revés, de todas las maneras. Así que la PNL es un estudio sistemático de la manera en la que pensamos, cómo organizamos nuestros pensamientos. Es decir, es un poco lo que yo entendí, y sigo intentando ahí dándole vueltas, es cómo cada persona estructura su realidad dentro de nuestro cerebro, ¿no? O sea, cómo lo codificamos, porque claro, nosotros vemos la realidad, pero vemos nuestra realidad, no vemos la realidad. Exacto, esa es la premisa, acabas de decir, sin saberlo, la premisa más importante de la PNL, y es que el mapa no es el territorio. El mapa quiere decir la forma en que nosotros vemos la realidad, que obviamente no es la realidad, porque de lo que vemos hay distorsión, hay eliminación, hay un montón de procesos que hacemos que hace que veamos solo una parte de la realidad, conforme a nuestras creencias, a nuestros aprendizajes, etc. Eso es. Entonces, adquirir la humildad de darnos cuenta de que lo que tú ves y que pondrías la mano en el fuego porque estás segurísima, no es la realidad, es tu representación de la realidad. Eso es una premisa importantísima en la vida. No, pero esto ya, yo sabiendo esto ya te cambia todo, ¿no? Eso, la actitud que ante la vida ya cambia, porque ya, bueno, desde el principio ya empiezas a cuestionar hasta tus propios pensamientos, ¿no? Claro. La idea de esto, o sea, de vez en cuando haremos test de PNL con sorbitos de PNL, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema concreto. Esto es la introducción y nos vas a dar un pequeño sorbito de algo específico, ¿no? Exacto. Pero otro sorbito, que no sé si dará para un sorbito porque es muy amplio, es una herramienta que te ayuda a cuestionarte lo que tú crees, ¿no? Para darte cuenta de que tu mapa es así, de estrechito, y que gran parte del sufrimiento humano se debe precisamente a la estrechez del mapa de las personas. Cuando consigues ampliarlo un poquito más, de repente te das cuenta de que hay otras posibilidades, otras maneras de ver la realidad. Eso queda para otro sorbito, Marta, porque hoy vamos a hablar... Bueno, venga, cosa. Que si no ya veo que nos vamos a distraer. Vamos, ahí seguimos definiendo, ¿no? la PNL. Exacto. Una premisa muy importante para que entendamos lo que viene a continuación es que el modelo de la PNL establece esto, lo cual no quiere decir que sea verdad, pero nos funciona. Establece que la forma en la que nosotros nos representamos la realidad es a través de los sentidos. Es decir, el cerebro está encerradito aquí, en el hueso del cráneo, así que no tiene ningún contacto con el exterior. La forma que tiene de adquirir información es a través de los 5 sentidos. Por lo tanto, nos representamos nuestra realidad o pensamos, podemos decir pensamos, en forma de imágenes, sonidos, sensaciones, olores y sabores. Eso es lo que establece el modelo de la PNL. Por lo tanto,
la forma en la que nos representamos todos esos pensamientos. Si es, por ejemplo, con imágenes, decimos que estamos en la modalidad visual. Si es con sonidos, estamos en la modalidad auditiva. Si es con sensaciones o con movimientos corporales, decimos que estamos en la modalidad kinestésica. Y así seguimos con la olfativa y la gustativa, que son menos frecuentes. Y entonces hablamos de modalidades sensoriales BACOC. BACOC no es más que las iniciales de visual, es auditivo, un acrónimo. kinestésico, olfativo y gustativo. Eso es lo que establece una premisa de la PNL. Las modalidades sensoriales. Pensamos en forma de imágenes, sonidos, sensaciones, fundamentalmente. Bien, pues cada modalidad sensorial, por ejemplo la vista, tiene unas subcaracterísticas a las que llamamos submodalidades. Es decir, que dentro de que estás pensando viendo una imagen, esa imagen puede estar moviéndose o puede estar estática, puede tener color o puede ser en blanco y negro, puede estar muy lejos, puede estar muy cerca, puedes estar viviendo un recuerdo desde tus propios ojos o puedes salir tú en la imagen. Todas esas submodalidades representan cómo nosotros nos representamos la realidad, valga la redundancia. Y la gracia de todo esto está en que alterando esas submodalidades, alteramos la experiencia misma, la experiencia subjetiva que estamos teniendo. ¿Se ha entendido? ¡Wow! Bueno, yo te he seguido. No sé si podemos preguntar si alguien dice, bueno, a ver si nos lo repites. O quizás nos puedes dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, sí, vale. Perdón, que es que estoy jugando para saludar y no sé qué he hecho, pero bueno. Bien, os voy a dar un ejemplo, claro que sí. ¿Me veis más grande de lo normal o solo yo? Ahora mejor. Perdón. Estaba muy cerca. Vale, por ejemplo, puedes recordar, vamos a jugar con Marta, que se deja. Venga, sí, va, me dejo. Marta, ¿puedes recordar algo que te hace muy feliz? Sí. ¿Puedes recuperar la imagen de aquel recuerdo? Muy bien. Puedes esforzarte en recuperar los detalles de la imagen, todos los objetos que había, o si era un paisaje. Bueno, es una mezcla de... Bueno, estoy recordando mi último gran momento de felicidad, que ha sido bastante reciente, que es cuando he celebrado mi 50 cumpleaños, entonces lo tengo ahí todavía súper fresco. Entonces es una imagen, sí, o sea, compleja, de paisaje, gente, objetos, ¿no? Estamos en un espacio, en una casa en el campo, se ve las montañas de enfrente, se ve, bueno, más bien que las montañas, el paisaje de viñedo, desde donde estoy viendo yo, que estoy situada como en el balcón de la casa y estoy mirando todo hacia abajo, la fiesta se ve abajo, entonces contemplo todo, casi 180 grados de visión. Sí. Muy bien. ¿Puedes decirme si esa imagen es una foto estática o es una película en movimiento? No, está en movimiento. Vale. ¿Esa película es en 3D o es como en el cine? En 3D... No, es en 3D. ¿Es en 3D? Sí, sí, sí. Vale. Una pregunta importantísima. ¿Tú sales en la película o la estás viendo como cuando vives desde tus propios ojos? Bueno, es que es curioso, pero me veo como en algunos planos de cine que hace como un enfoque esto de casi 360 grados, entonces se ve como lo que yo veo y después se me ve a mí por detrás viendo lo que yo veo. ¡Ah, qué bueno! Esto es como lo estoy viendo. O sea, es que no deja de sorprenderme la creatividad de la gente. Vale. Pero claro, me preguntas y te digo, yo me veo en el balcón, entonces es una cámara como si estuviera detrás de mí y hace todo un plano que tiene un nombre, este tipo de plano, pero no me acuerdo, o sea, es como 360. No se me ve de frente, se me ve de manera lateral, por detrás y después todo lo que ocurre delante de mí y abajo. Sí. Vale. Ahora te voy a preguntar, ¿es en color o es en blanco y negro? Es en color. Es en color. ¿Y dónde tienes esa imagen?
¿A qué distancia? ¿A qué distancia? O sea, desde mi imagen mental, ¿a qué distancia está? Si está muy lejos, ¿quieres decir? ¿O está, la veo aquí encima? Ahí encima. Pero más bien cerca, hay una proximidad. O sea, si me muevo puedo tocar a la gente. Ajá, vale. Mm. ¿Y cómo de grande es la imagen? Mm, sí, eso dices el foco, está bastante abierto, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? Foco Mm, abierto, sí, eso, decía el mm. foco, exacto. ¿Cuánta luz hay en la imagen? Sería hora ya de empezar a atardecer. ¿Vale? Como ya se va, todavía hay luz, un poco como puede haber ahora. Ya empieza a bajar el sol, como bueno, Vale. la que estoy viendo yo ahora en mi casa. Bueno, pues fijaros que no me interesa mucho lo que estaba pasando, no me interesa mucho el contenido. Nada. A ver, no me interesa. La historia. Esto ha quedado fatal. No es que no me interese, es que si no lo quieres compartir, no lo necesito. Vale, Tú como te eres mi amiga, todo lo entiendo. que te pasa me interesa. Pero lo que Sí, quería decir sí, es, pero lo interesante es lo que cómo veo yo esa imagen, ¿no? ¿Quieres exacto, decir? exacto. Entonces, tú con tu relato y también con tus gestos, Mm, me has dado la clave de cómo tú codificas los momentos placenteros, los recuerdos pues bonitos que te hacen sentir ujú, bien. Así que si yo quisiera alterar un recuerdo tuyo que te está haciendo sufrir, podría utilizar parte de estas submodalidades. Podría hacer lo contrario, porque claro, cuando quieres aumentar la intensidad emocional, haces ajá, una serie de cosas y cuando quieres disminuirla, haces las contrarias. Pero cuando tienes por ejemplo, algo que me interesa, que veas como algo positivo porque te interesa a ti, sin embargo, estás ahí, pues vale, vale. no sé cómo decirte, estás ahí con una creencia que ves la parte negativa. Yo ya sé Por cómo e- codificas lo que es placentero, por ejemplo. claro, estoy pensando, por ejemplo, si tengo otro evento, otra situación vital que yo la considero como un fracaso y en realidad no es un fracaso, sino que sería un aprendizaje, ¿no? Exacto, bien, bien, Por bien. ejemplo, ¿no es lo que quieres decir? Sí, 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 Eh, exacto. entonces, para transformar un poco lo que yo, según mi mente limitadora, ve como un fracaso, por los condicionamientos, creencias, tú sabiendo cómo yo proceso lo positivo, ¿no? Lo que me hace feliz, o sea, me darías unos toques, una pátina y me cambias la perspectiva de esa experiencia para hacerla, bueno, Exacto, más positiva, ¿no? exacto. Para eso es necesario Algo así. primero generar un contexto de confianza en el que tú confíes en mí para que yo te pida permiso y que Claro. digamos, vamos a jugar, ¿qué te parece si alteramos algunas características? Porque lo alucinante de todo esto es que tu experiencia cambia. Y Ya, parece ya, una ya. cosa tan tonta. ¿Y por qué te he preguntado tantas cosas? ¿Por qué no cojo directamente y te digo que lo acerques y le pongas luz y te dirijo sin interesarme por cómo codificas tú? Porque es Mm. individual. Cada persona... Ah, es verdad que hay cosas que son comunes, pero cada persona lo hace de una cierta manera. Lo que pasa es que esa persona lo hace siempre de forma consistente de esa cierta manera. Así que esto es fijaros. fascinante. Exacto. Fijaros qué fascinante es escuchar a la gente. Veréis que la PNL nos da muchas distinciones para escuchar a las personas, no solamente el contenido que dicen, sino Mm. muchas otras cosas. Y esta es una de ellas, ¿no? Cómo esa persona se está representando la realidad. Y hay algo que es muy curioso. Tú, por ejemplo, pareces estar bien conectada con tu experiencia y enseguida puedes describirla. Hemos hablado de algo visual, a lo mejor con otro sentido no sería lo mismo, pero conocías muy bien cómo te representabas esa experiencia. Hay personas que cuando les pregunto estas preguntas, aparte de lo que puedan pensar de mí y de mi formación, que dirán, pues está, que se ha fumado, pero aparte de eso, no lo saben. Me dicen, es que no lo sé. Y entonces tenemos que ir a lo que hablábamos otra semana del estado coach para que Ah, empiecen a saber, para que empiecen a conectar con su interior y a darse cuenta, ¿no? Y muchas veces, aunque no te lo sepan explicar, si escuchas muy bien lo que dicen, utilizan una cosa que en PNL llamamos los predicados. Los predicados verbales son las expresiones que te dicen a ti cómo esa persona se está representando la realidad.
Y a veces también lo hacen con gestos. A veces les digo, bueno, ¿y qué sientes? No sé, siento una presión. Ah, vale, ¿y esa presión hacia dónde se mueve? Espera, que no se me ve, voy a poner más lejos. Y te dicen, no se mueve, es una cosa así aquí. Y te hacen el gesto de hacia dónde se está moviendo. Pero no se mueve. Literalmente te están dando la información, ¿no? Es muy curioso lo literales que somos cuando hablamos de nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir, es que es tremendo las proporciones que está tomando este problema, ¿no? Claro, si te lo tomas de forma literal, pensando en sus modalidades sensoriales, sabes que cuando esa persona quiera enfrentarse a ese problema, algo que le va a ayudar de forma inmediata va a ser hacerlo más pequeñito, hacer esa imagen más pequeñita, porque es enorme ahora mismo en su cabeza, ¿no? Pues utiliza tamaños para, ¿no? Para definir lo que es fuera de su alcance o no, claro. Exacto. O sea, algo que sea muy... Sí, las dimensiones. Exacto. Pero bueno, lo del estado coach, perdona, antes de que sigas esto, a ver, esto porque me has preguntado una cosa reciente, muy bonita, que me ha pasado hace poco, que tengo muy fresca, pero seguro que si me preguntas por otra experiencia no tan bonita que tengo que ponerme en contacto, ahí entiendo lo importante que es estar en un estado, pues eso, coach, ¿no? Que de presencia, de estar conectado, de que como dices tú, la persona que esté acompañándote en este proceso sea capaz de mantener y contener un espacio de confianza, si no, claro, no accedes, ¿no? a ese ni siquiera describir esa bueno, ya no emoción, situación, ¿no? Como lo has vivido. Claro, ese estado es importante, es parte fundamental de todo el proceso, ¿no? Es lo más importante de todo, es lo que hablábamos el otro día. Es lo más importante. Lo más, o sea, todas estas técnicas, y iré hablando de unas cuantas en los sorbitos de PNL de vez en cuando con los test, ayudan y van muy bien y son grandes descubrimientos, ¿no? Pero al final el estado es lo que facilita y potencia que se pueda generar ese cambio. Entonces hace falta generar un estado abierto, no solo en la persona, sino abierto también con la persona que le está acompañando. Y fíjate, yo creo que lo que produce a veces alivio, curación, evolución, es esa humanidad entre las dos personas. O sea, es poder sacar eso allí y que haya una persona que de forma, pues si quieres, amorosa, compasiva, reciba eso y le dé la bienvenida, ¿no? A veces simplemente eso, y a lo mejor has preparado 4 técnicas y no haces ninguna de las 4 y la persona ya se va mucho mejor, ¿no? Es la clave de todo, es la clave, el estado es la clave de todo. Has dado el clavo. Estoy contigo. No, pero es que, claro, te decías, no, porque tú lo describes muy bien, lo describo muy bien, porque te digo, porque es una situación muy placentera y fresca. En otra situación tú me puedes preguntar ya, necesito crear otro tipo, no sé si sería capaz de por Instagram, aunque sí, porque yo ya me estoy acostumbrando, esto es como si estuviera al lado, la verdad, o sea que hasta lo veo posible. Es posible. Bueno, tú de hecho haces a través de Skype, ¿no? Sí. Bueno, o Zoom, o sea, Skype, online, se puede. Zoom, FaceTime y hasta WhatsApp. lo que por WhatsApp. Sí. Quiere decir que lo puedes hacer a distancia, ¿no? Que también se puede generar este estado y que sea beneficioso, que la otra persona reciba los beneficios, ¿no? del estado coach. Y eso es algo que me ha sorprendido muchísimo. La primera sorpresa fue porque teníamos un curso en marcha y en el que hacíamos este tipo de ejercicios y otros parecidos. Y claro, llegó el confinamiento y nos quedaban 2 módulos y entonces el profesor fue retrasando hasta que dijo, chicos, vamos a hacerlo por Zoom. Porque para adelante. Exacto. Y entonces, pues bueno, el primer módulo lo hizo más teórico, pero después nos faltaba la parte práctica, que es cuando integras y cuando aprendes. Si no practicas, no aprendes nada, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a ver qué tal. Él era el primer escéptico y con él todos los alumnos, claro. Y fue una revelación. O sea, en la conexión humana, aunque no existan las vibraciones, aunque no puedas tocar, la verdad es que la conexión humana se generó exactamente igual. Y eso fue lo que me animó a mí a seguir primero haciendo unas formaciones que serían mucho más costosas en tiempo y en dinero, y después a animarme a ofrecer los servicios también vía online. Y la verdad es que tengo que decir que mi experiencia es muy buena, muy buena, muy buena. Pues me alegro. Bueno, me alegro porque tenemos otra herramienta más ¿no? Que lo podemos hacer físicamente, lo podemos hacer, o sea, de manera presencial, lo podemos hacer como ahora digo,
que sí, que yo hasta yo misma me sorprendo que se podría hacer. Yo siento, ¿no? que podríamos hacerlo también así online, aunque sea una situación más difícil incluso, ¿no? Que entres en estados emocionales más difíciles, y yo creo que sí, que también se puede sacar mucha ventaja de esta herramienta. Pues genial. Y déjame que te explique, dentro de las modalidades visuales que estábamos, la potencia que tiene lo de asociarse o disociarse. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Asociarse es vivirlo desde tus propios ojos, como vivimos. Nosotros no nos vemos cuando estamos viviendo por ahí por el mundo, ¿no? Entonces tú puedes tener un recuerdo feliz, pero verte en esa película, pongamos que es una película, ¿no? Y tú sales en la película y te ves en ese recuerdo. Si eres capaz, con acompañamiento o sin acompañamiento, de repente meterte dentro de la experiencia y vivirla desde tus propios ojos, la intensidad aumenta muchísimo. Y la verdad es que es algo necesario tener momentos de gran felicidad, vividos, pero también recordados, porque es bueno para nuestro cerebro darnos un baño de neurotransmisores. Claro, esto es como todo, ¿no? Como el estrés, ¿no? O sea, esta es la parte positiva de cómo funciona nuestro mecanismo, ¿no? Neurológico. O sea, que si tú recuerdas algo, si es bueno, genera una emoción positiva y toda la cascada hormonal positiva, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Exacto. Y al revés, igual que cuando tú imaginas un estrés, que son la mayoría de los de ahora, imaginas algo que es negativo, pues aunque no suceda, también tiene un efecto negativo sobre tu fisiología. Claro, y si no... Claro. A ver, yo, por ejemplo, muy bien. Películas de terror. Estás viendo una película, yo hace mucho que no veo, pero bueno, para mí una película de terror es casi cualquiera, porque soy muy sensible. Entonces, estás viendo una película de terror y sabes perfectamente que no es verdad, que son actores, que no tiene ningún sentido que te pongas nervioso, pero te pones nerviosísimo. Esa característica que tiene nuestra mente inconsciente de no distinguir lo real de lo no real a la hora de hacer sus cascadas de neurotransmisores, de revivir la emoción, es fantástica, porque puedes generarte momentos de muchísima felicidad mientras, yo qué sé, esperas a que el semáforo se ponga en verde. Pues sí, también. Entonces estás esperando, claro. Y sabiendo cómo alterar tus submodalidades para aumentar la intensidad de los buenos recuerdos, pues estás viviendo una vida más feliz. O sea, que esto es una herramienta de autoconocimiento, o sea, totalmente. Exacto. Y lo contrario es muy importante. Lo contrario se refiere a disociarse. Cuando tienes recuerdos que te hacen sufrir mucho, que te inhabilitan, que no te dejan dar lo mejor de ti, disociarte de ellos es una herramienta para empezar. Vale que la disociación impide a lo mejor que saques el feedback y que aprendas. Pero es que hay veces que no puedes enfrentarte a ello hasta que no lo pones a una distancia, por ejemplo, con la que puedas lidiar, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, el creador de la PNL, fueron dos creadores, Richard Bandler y John Grinder. Y después se separaron y yo estoy más formada en la rama de Richard Bandler. Pero bueno, cualquiera de los dos han creado la PNL. Pues el creador de la PNL, Richard Bandler, inventó una cura rápida de fobias, que es tan sencillo que parece hasta mentira, pero a mí no me deja de sorprender lo efectiva que es. Lo aprendí viendo a los profesores en clase utilizarlo con gente que realmente tenía una fobia, pero es que después lo he podido experimentar. Y es que ya no solo te diría que en una sesión se soluciona una fobia, es que se soluciona en 15 minutos, utilizando una disociación específica que hace que la persona se proyecte la realidad de una forma diferente, su experiencia sea diferente y en unos pocos minutos haga un aprendizaje que dura para siempre, igual que lo hizo cuando adquirió la fobia. En unos solos segundos de repente tuvo un impacto y aprendió para siempre que tenía una fobia que antes no tenía. Pues ahora se puede hacer al revés. Lo que nos lleva... Perdona. No, digo que esto es brutal, porque es brutal. Te desmonta toda una codificación, ¿no? que además te genera mucho sufrimiento y sabes, además, la mayoría de las veces sabes que es algo irracional, que no está basado en una... Lo sabes, consciente, pero no puedes acceder a desmontarla. Y este señor
ha diseñado una estrategia para que te lo desmonta nada, en pim pam. Es que esto lo has visto tú, porque sí, me lo cuentas, ¿eh? Porque si no, claro, es muy difícil de creer. Lo he visto yo, además con compañeros míos que tienen la fobia y que mantenemos el contacto y ya no la tienen. Había un chico que cuando era pequeño, paseando por Plaza Cataluña, pues no sé qué le pasó con las palomas, que no sé, se le acercaron demasiado. Bueno, desarrolló una fobia a las palomas. Y en clase, el día que tocaba explicar la cura rápida de fobias, pues claro, el profesor le sacó a él, ¿no? Y fue, sí, 15 minutos y sigue sin esa fobia. O sea, no le gustan las palomas, pero no le dicen nada. Y no le genera un estrés, una cascada de adrenalina. No, y momentos antes era sudores fríos, o sea, era ponerse enfermo con mencionar la paloma. Entonces, increíble. El poder de cómo cambiando las submodalidades de repente tu experiencia cambia totalmente. Y esto nos lleva a algo muy importante que necesito trabajar en las sesiones, que es las creencias sobre el cambio. Que la gente dice, bueno, es que yo soy así, es que yo llevo no sé cuántos años así, es que esto no puede cambiar. Eso mismo estaba pensando yo cuando estabas explicando lo de, esto que estabas de las fobias, ¿no? Como esto me llevaba a pensar, es que hay que ser siempre cuestionar lo que pensamos o lo que creemos que pensamos, o esta afirmación que ya lo hemos mencionado en otros capítulos diciendo, bueno, como yo soy así, pues ya no voy a cambiar. O esto lo he escuchado el otro día, bueno, ya tengo 50 años, yo ahora ya no cambio. Digo, perdona, a ver, ¿de dónde sale esta expresión? Porque esto es una creencia, está clarísimo, ¿no? Que sí. ¿Cómo, no sé, cómo le damos tanto valor o le damos tanto peso a estas afirmaciones que son tan limitadoras? Sí, ciertamente tienen un poco de razón. Me explico. Si tú quieres cambiar las cosas siempre desde tu razón, desde tu mente racional, verbal, a lo mejor no lo consigues. Por eso es la importancia del estado coach. A lo mejor necesitas esas cosas, a lo mejor que llevas haciendo tantos años, no las decides conscientemente, pero las haces de todas formas. Así que inconscientemente por algo las debes hacer. Para cambiarlas tienes que bajar a otros sitios. Tienes que ir allí donde se han generado y desde allí abrirte a un posible cambio. Eso no se hace desde la cabecita. Esto se hace desde un estado coach, desde una presencia, una conexión. Depende de la persona que estudies, te habla del estado coach, te habla de presencia, te pueden hablar de relajación, te pueden hablar de hipnosis. Da igual el nombre que le pongas, la cuestión es que llegues a ese estado donde estés abierto a cualquier cosa. Bueno, a mí lo que me ha resonado mucho en este proceso, precisamente para facilitar entender que el cambio es desde otra perspectiva, o sea, desde otro lugar, no desde el elemento racional, lo que acabas de decir ahora, de utilizar la disociación. Cuando tú eres capaz de disociarte y ver que tú no eres lo que estás pensando, ¿no? Lo que estás sintiendo, ahí ya generas un espacio, por lo menos para la duda, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si no es que yo sea así o que yo sea mi comportamiento, sino que esto ha sido generado pues por una serie de condicionamientos, de circunstancias, de lo que queramos llamarle. Entonces, en el momento en que a través de la disociación, por ejemplo, tú generas este espacio, ya estás abriéndote a una nueva posibilidad. Exacto, ¿no? Es así. Como... Sí, es que has dicho algo muy importante, volviendo a lo que era la PNL, ¿no? Que ya nos hemos ido a las submodalidades, al primer bocadito, pero has dicho algo muy importante, y es que el abordaje de la PNL es que las personas no son sus pensamientos, ni tampoco son sus comportamientos, que pueden cambiar la forma en la que piensan, la forma en que se generan esos pensamientos, que pueden cambiar la forma en que se comportan. Y eso nos da, lo que yo decía, la libertad emocional, nos da la posibilidad de optimizarnos, porque fíjate, Richard Bandler no generó la PNL con la idea de curar a personas enfermas o aliviar problemas. ¿Cuál fue su motivación? Esto sí es verdad. Tenía antes pensado bueno, un poco la historia, ¿no? De la PNL a través de dónde,
O sea, ¿cómo surge, no? ¿Qué interés sí, pues mira, tenían? ¿O si estaban haciendo alguna investigación en concreto y les llevó por ahí, ¿no? ¿Cómo sí, surge la PNL? Richard Bandler es informático y John Grinder es lingüista. Ah, es verdad, sí, ahora me acuerdo. Exacto. Entonces, ellos, sobre todo Richard Bandler, lo que quería era entender la mente de las personas como si fueran procesos, ¿no? Y para él esto es una obsesión. Antes has dicho, es que la gente tiene creencias. Bueno, eso él lo discutiría porque él dice, la gente hace cosas o la gente se repite pensamientos. Es un proceso que la gente hace. Por ejemplo, a veces decimos, es que tengo pensamientos así, donde los tienes. Tú no tienes pensamientos, tú piensas. Tú haces una cosa activamente. Si tú tienes ansiedad es porque te estás proyectando una y otra vez una preocupación por lo que va a pasar en el futuro. O si tú estás agobiado por algo que pasó, es porque una y otra vez estás volviendo a ese recuerdo. Es algo que tú haces. Y la gente dice, no, yo no lo hago conscientemente. Bueno, si no lo haces tú, ¿quién lo hace? ¿Sabes? Esa es la pregunta del millón. Claro. ¿Quién lo hace? Exacto. Entonces, la idea es que son procesos que nosotros hacemos y que todo es cambiable. Por eso vienen las siglas de programación neurolingüística. Neuro se refiere a cómo nos representamos nuestra experiencia, ya sabéis, en forma de imágenes, sonidos, sensaciones corporales, movimientos corporales, etc. La parte lingüística es que es muy importante. La forma en que utilizamos el lenguaje nos condiciona muchísimo nuestra neurología. Tanto la forma en la que nos hablamos nosotros a nosotros mismos, y ahí hay mucho tema, porque escuchando a la gente... Esto sí que es interesante, Bueno, lo digo por mí también, que después de cuando, ahora que estamos grabando más cosas y después me escucho y digo, madre mía, ¿qué me estoy contando? Es que claro, hay mucho mensaje subliminal en la manera en que nos hablamos, ¿no? Con una carga importante, positiva y negativa, ¿no? Exacto. Déjame acabar esto y vamos a lo que acabas de decir, que me parece un tema muy interesante. Perdón, que te estoy interrumpiendo, pero es que me sale... No. Solo era que estaba explicando la parte de la comunicación para hablar de la parte de la palabra lingüística. Y la parte de la programación es la capacidad que tenemos de cambiar todo eso, de generar unos pensamientos diferentes, por ejemplo, alejando esa imagen o esa presión convirtiéndola en algo diferente. En fin, cambiar la forma en la que nos estamos generando pensamientos cambia tu experiencia y por lo tanto cambia tu vida, ¿no? Y cuando has dicho esto de cómo nos hablamos a nosotros mismos, no somos conscientes a veces de las cosas que nos decimos. O sea, puedes estar, yo qué sé, llegando tarde a un sitio y decir, es que soy un desastre. Pero es que eso va directo al inconsciente y te lo crees y dices, soy un desastre. Y entonces actúas como si fueras un desastre. Porque eso es lo que te dices. Y volviendo a las submodalidades, ¿cómo te dices soy un desastre? No te dices, ay, Mar, es que eres un poquito desastre, ¿no? No. Te dices, es que soy un desastre. Te dices con mala cara. Con una certeza ahí de que es que eres un desastre. No hay duda de que eres un desastre. Fíjate, a veces le dices a las personas, deja de decirte eso y te dicen, no puedo. Vale, pues no dejes de decirte eso. Sigue diciéndote eso, pero cambia la forma en la que te lo dices. Imagínate que te lo dice Mickey Mouse. Que soy un desastre. Por ejemplo. Hombre, yo no me tomaría muy en serio si me lo dice así con voz de pato pues Donald. esa es la idea, que ya no... o sea, da igual el contenido, no da igual, pero cambia la experiencia simplemente cambiando el tono. Si te lo dice alguien al que no le das ninguna credibilidad, ya no te crees que eres un desastre. Bueno, y eso es algo que la gente sí puede hacer fácilmente. Además se parten de risa y luego llega un momento que dicen, ya no me digo cosas feas. Ah, bueno, menos mal. Pero el paso intermedio de cambiar el tono, muchas personas les resulta de ayuda. Esto es muy, muy divertido. Además que lo puedes hacer con cualquiera, también con lo que te dicen, ¿no? Claro, cuando no te gusta le cambias la voz y diciendo... Exacto. Te lo imaginas que te lo dicen con otra voz y ya, bueno, ya no tiene el mismo efecto. Exacto. Qué bueno, esto es súper bueno. Sus modalidades auditivas también. El tono, muy útil. Y no me digas que no, bueno, a mí por lo menos en casa me lo dicen muchas veces, que es que, digo, pero si no te he dicho nada malo, si te lo he dicho, o sea, que es todo razonable lo que te acabo de decir. Dices, sí, pero es la forma en que me lo has dicho. Eso es lo que duele, ¿no?
Yo soy especialista en esto, en la forma en cómo me lo dices, digo. Y no soy, bueno, no era consciente, ahora ya voy tomando un poquito más de conciencia. Y sí que es verdad que puedo decir lo mismo, pero de otra manera. Y el efecto es impresionante, el efecto es completamente distinto. Claro. En las personas. Sí. Exacto. Y en mí también, ¿eh? En cómo, en el estado emocional en el que me quedo, pues cuando quieres resolver un conflicto o tienes un momento de tensión, es completamente distinto, sí, eso es fascinante. Claro, Claro, y si es completamente distinto, la forma en que te vas a comportar con respecto a esa persona, por ejemplo, en esa comunicación, también va a ser distinta, con lo cual el resultado va a ser distinto. Por eso digo que los resultados son impresionantes, simplemente, entre comillas, cambiando el tono, la manera en que lo expresas, sin llegar. Porque es como todo, es lo que dices tú, esto es un proceso, es un aprendizaje, ¿no? Y al principio, pues puedes hacer lo que puedes hacer. Exacto. Entonces, hasta que llegas a, por ejemplo, cambiar el lenguaje en sí, ¿no? Que te toma más conciencia, más tiempo, el practicar, por ejemplo, el tono, eso es relativamente más fácil. Exacto. Relativamente. Exacto. Y hay cosas, por ejemplo, que a las personas les inhabilitan cómo se están representando la experiencia, ¿no? Por ejemplo, hablar en público. Cuando la gente se pone delante de una audiencia, es que se hace unas imágenes de que se va a trabar, se le va a olvidar lo que va a decir, la gente se va a poner a mirar el móvil. Es que, hombre, ¿cómo te va a salir bien? Es imposible. ¿Por qué no te proyectas otro tipo de imágenes antes de hablar en público? Por ejemplo. Sí, bueno, ahí has dado como un filón, porque creo que es el mayor estrés del mundo mundial es hablar en público, es uno de los mayores miedos. Entonces, hace poco lo escuché y creo que es el mayor miedo en general, es el presentarte delante de una audiencia y hablar en público. O sea, tú imagínate toda la carga que hay ahí, sí. tribal, cultural, ¿no? Todos estos miedos que tenemos de no ser aceptado, o sea, entra todo de golpe. Sí, Esto... me río porque me estoy acordando de un humorista americano muy gracioso que lo describía diciendo, a ver, uno de los mayores miedos de la gente es hablar en público. Y hablaba de porcentajes que ahora seguramente ya no son vigentes, ¿no? Dice, eso quiere decir que, por ejemplo, 3/4 partes de la población en un funeral preferirían estar en la tumba a estar dando el discurso. Seguro. Porque había gente que le daba más miedo hablar en público que morirse. Claro, porque además allí en los funerales hacen un speech, a todos tienes que hacer, ¿no? Despedirte, hablar de lo guay que era la persona que ya se ha ido, y entonces, claro, seguro que prefieren lo que sea antes que tener que presentarse ahí. Muy bueno, muy bueno. Pues la verdad es que hablar en público requiere entrenamiento, como todo en la vida, pero ayuda muchísimo cambiar las submodalidades de las representaciones mentales que se hace la gente cuando va a salir a hablar en público. Por ejemplo, hay muchas utilidades de las submodalidades y a mí no me deja de sorprender. Igual que te he dicho antes, no me deja de sorprender la creatividad que tiene la gente cuando se imagina cosas. O sea, es que sí. es increíble, es infinito totalmente, ¿no? Hablando de esto, sobre todo describiendo, por ejemplo, en lo que a mí me tocaba más, los síntomas, ¿no? Cuando hablo con un cliente y me está describiendo cómo siente, porque es un poco lo mismo, a veces es muy difícil obtener información un poco más concreta de los síntomas, ¿no? Porque no saben definir el dolor, ni dónde está, ni cómo es. Y esto fue un ejercicio que tuvimos que hacer en la universidad, en el máster, y fue fascinante, es recolectar la historia, la narrativa de un cliente. Además yo tenía uno en mente que era excepcionalmente prolífico en la definición de sus males. Por ejemplo, es como, me acuerdo de una que decía, no, es que se me pone la espalda como una tabla de surf, entonces yo ahí ya no puedo manejar, aquí se me pone así, yo apuntando se me pone la espalda como... Exacto. Y era fascinante cómo era toda su recolección, y claro, cada uno, con el que dices tú, tiene una narrativa muy específica de cómo, en este caso, definía su malestar o sus dolores físicos o sus síntomas, ¿no? Era muy literario, claro, muy divertido. Hombre, esta persona supongo que era un dolor que sentía, ¿no? Bueno, varios, porque era una persona que tenía muchos síntomas, un poco hipocondríaco, entonces venía con una multitud de sensaciones y de síntomas que además le resultaba muy difícil explicar a un médico,
porque claro, no entraba dentro de los cánones de, a ver, Claro. o te duele el pie o te duele aquí, pero claro, no, eran unos dolores que se movían o simplemente cuando se sentaba, cuando hacía una cosa específica. Entonces se desarrolló toda una narrativa para explicar cómo se sentía. Claro, Aún claro. lo tengo, de hecho, mira, lo voy a buscar porque fue divertidísimo. Hacer el ejercicio en sí fue muy interesante. Y después para lo mismo, para desarrollar esa actitud de escucha atenta con la persona, porque en esta explicación verbal y, como dices tú, de movimiento, cómo se expresaban, cómo se movían, como decías, no, si no siento nada, pero la mano ya estaba aquí, ¿no? En el medio del estómago, y digo, vale, no siente nada, pero está aquí. Entonces, esto ayuda muchísimo a la hora también de montar un poco el puzzle de lo que le pasa a esta persona para poder ayudarlo mejor. Pues, O sea, perdona. No, iba a decir no, solo... no, Tú. Iba a decir que esto es PNL. La PNL nos da muchas distinciones para ver cosas que sin esas distinciones no vemos, ¿no? Es como, yo qué sé, que tú te pones a escuchar música y no eres capaz, otras personas sí, pero los que no tenemos una formación musical muy extensa, no sabemos decir cuántos instrumentos están tocando a la vez, ¿no? Porque no tenemos esa distinción. La PNL te da esa distinción. Y ese tipo de escucha no solamente es apasionante, sino que es tremendamente útil para después ayudar a esa persona a alterar lo que ella está haciendo. Y no de la forma que tú digas, sino de la forma que a ella le resulte de utilidad, ¿no? Que a veces sí, claro, pero a mí eso es lo que más me fascina, lo poco que aprendí y que utilizo de la PNL en su momento, porque lo tocamos en la universidad también. Claro, es parte de la relación terapéutica con la persona. Y claro, es precisamente lo que dices tú, encontrar siempre, porque tú tienes, o sea, nosotros estudiamos la ciencia, estudiamos los estudios, pero tú después esto lo tienes que aplicar a esa persona. Ahí es donde aparece la parte de nutrición personalizada o medicina personalizada, ¿vale? Entonces tú, para saber lo que esa persona le va a ir bien, no es solo tener una historia clínica, sino saber cómo esta persona puede implementar estos cambios, estos ajustes. Entonces tú tienes que entender su lenguaje. Si tú no entiendes su lenguaje, no te puedes comunicar con esa persona, ya te puedes saber todos los estudios del mundo mundial, que no eres capaz de aplicarlo de una manera personalizada, de guiarlo de una manera personalizada, porque tiene que servirle, como dices tú, a esa persona, no a mí, sino a esa persona en concreto. Entonces, bueno, a mí me parece una herramienta indispensable, ya no va, indispensable para el trabajo que hago yo o que haces tú sí. o muchos otros terapeutas. Sí, y has dicho algo que a mí, claro, me generó un poco de conflicto al principio, porque por eso he dicho que la PNL no es una ciencia, es que es exactamente lo contrario, me explico. Nosotros, cuando yo hacía cardiología veterinaria, yo me estudiaba los artículos que se publicaban y miraba la estadística para ver cómo de fiables eran, cómo de fiable era el nivel de evidencia que tenía pues aquello que presentaban, aquel nuevo tratamiento o aquella nueva operación o lo que fuera, ¿no? Y entonces, gracias a la estadística, sabíamos que en un porcentaje muy alto de la población eso ayudaba a los pacientes, ¿no? Pero eso no dice nada de cómo te van a ayudar concretamente a ti. Entonces, la PNL es exactamente lo contrario, es el planteamiento individual. Es, a ver, ¿tú qué haces en tu cabeza? Vale, ¿y te ayudaría a hacer esto diferente? ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a jugar a ver. Con la curiosidad de un niño, ¿eh? A ver, ¿y si le hacemos esto? ¿Y si ponemos lo otro? ¿Y si...? ¿Te ayuda? Pues venga, pues vamos. Pero a lo mejor el que viene después no le sirve para nada. O sea, la estadística aquí no nos sirve absolutamente para nada. Es lo contrario, exactamente. No, pues yo digo siempre, o sea, todo lo que son los artículos científicos, y ahora hay tantos estudios y siempre estamos hablando de que ahora una cosa ahora se tiene que comer esto, después lo otro, sale un estudio, sale del otro. Vale, muy bien, tú te lees todos los estudios, sacas tus conclusiones, lo que es estadísticamente relevante, pero después tienes que saber si eso va a si lo puedes aplicar a esa persona o con otra persona tienes que utilizar otra herramienta igualmente válida o que a lo mejor no tiene tanta estadística, pero que en esa persona sí que va a iniciar un proceso de cambio. Entonces, claro, la combinación de las dos cosas, el estudio de la ciencia y después la aplicación personalizada
ayudándote de herramientas como la PNL, claro, es Sí. lo que te garantiza bueno, tener un poco más de acertar un poquito más, ser un poco, afinar un poquito más, ¿no? Hilar un poco más y eso, y hacer lo que es medicina, digo, nutrición personalizada, que no es más que eso, ¿eh? No es hacerte un análisis genético, no, la nutrición personalizada es precisamente saber lo que esa persona puede poner en marcha en ese momento adecuado, está preparada para ponerlo en marcha en ese momento y está receptiva y sabes, como dices tú, cómo funciona su mente para poder introducir, bueno, cómo funciona su mente, que esto ha quedado muy, pero no, cómo codifican la realidad, ¿no? Exacto, sí. Para poder introducir, ¿no?, pequeños cambios que realmente le aporten un bienestar, que es a lo que viene. Exacto. Cómo mejorar. Se nos acaba el tiempo y se Ya me te quedan iba a cosas en el decir, tintero, pero sí que pues ahora que toma has nota para el hablado, siguiente exacto, sorbito. exacto, ahora que has hablado Sorbito. de lo que tú haces de la terapia nutricional, también quería añadir la importancia de tener la alimentación que tú necesitas, porque igual estás teniendo unos subidones y unos bajones, de repente estoy feliz, de repente estoy triste, de repente tengo mucha energía, de repente me hundo, y estamos ahí recodificando y resulta que, como hablábamos antes, ¿no? No comes suficiente proteína, no comes suficiente grasas, estás con los hidratos de carbono y la montaña rusa de la insulina o lo que sea. Todo es importante y todo está relacionado. Todo. Y más, bueno, y alguna cosa más que hablaremos en próximas ediciones que tenemos pensado, y es precisamente, es como todo lleva al mismo camino, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, entres por donde entres, todo te va a afectar de una manera integral y tienes que tener en cuenta pues todos estos aspectos, todas estas factores que componen, ¿no?, el vivir. O sea, el ser un organismo vivo, ¿no? No puedes diferenciar la mente del cuerpo, del alma, de las emociones, es todo lo mismo, todo va al mismo sitio. Puedes empezar por un lado o empezar por el otro, pero todo te va a llevar al mismo sitio. Totalmente de acuerdo. O Marta, sea tenemos que presentar ya el té de la semana que viene y despedirnos, se nos ha ido una hora. Uy, el té de la semana que viene, pues vamos a tener un invitado para mí muy especial, que es Alejo Cabeza, es uno de mis primeros clientes y un cliente, ya os contaré su historia. Bueno, yo no, él nos va a contar su historia, tanto personal como sus cambios personales precisamente han afectado a la manera en que trabaja y cómo esto ha también mejorado la calidad de vida de esas personas a las que le ayuda. O sea que no digo más para mantener un poco la tensión narrativa, el interés, pero no, os recomiendo muchísimo. Es papá además de 2 niños, o sea que es hombre, Alejo, que lo cual también ya sabemos que la gran mayoría de mis clientas son mujeres y esto es una de las grandes excepciones que espero que vengan también, anime a muchos más hombres a experimentar con alguno de estos cambios, porque veremos el efecto, como digo, a nivel personal y el efecto dominó que ha tenido en la vida de otras personas. O sea que encantadísima de que nos haya dado este tiempo. Pues es un chico ahora muy solicitado, tiene muchísima presencia en Instagram, después os daré o ya anunciaremos su Instagram, así que bueno, va a ser un lujo poderlo tener con nosotros esta tarde. ¡Qué bien! La próxima semana, ¿no? ¡Qué bien! El jueves. Sí, el jueves que viene. Así que el jueves que viene me despido porque en mi Tú sitio nos estará verás, Alejo. te saludamos. Sí, Exacto. claro, porque solo podemos estar de 2 en 2. Sí, yo estaré del otro lado. Yo te saludo y haznos preguntas, porque seguro que tienes muchas preguntas para él. Y nada, yo estaré la próxima semana con Alejo. Muy bien. En este mismo canal. Bueno, desde mi Instagram a las 5:30 de la tarde, eso sí, siempre a las 5:30. Muy bien. Ya lo iremos anunciando para recordároslo. Pues Marta, un placer como siempre. No me ha dado tiempo de servirme el té, lo tengo aquí, pero la taza vacía. Yo todavía. Sí, bueno, porque tú hablaste más que yo hoy, entonces yo me iba bebiendo el té tranquilamente mientras te escuchaba, pero fascinante, me parece, de verdad, tenía también ganas de que hiciéramos este té para explicarlo un poco más y para mí también refrescar, ¿no?, de por qué es tan importante la PNL y nos sirve de tanta ayuda y para darla a conocer un poquito más, ¿no?, una herramienta. Este es el primer sorbito de unos cuantos, o sea, voy a seleccionar cosas que puedan verse útiles así en lo que dura un té, ¿no? Y el primero es las submodalidades,
Y el segundo serán los anclajes. Ya llegaremos. Uy, sí, esto ya llegaremos. Muy bien. Yo ya siempre de conejillo de Indias. Vale. Para la siguiente también. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Mar, por contarnos Gracias a todo ti, esto. Marta. Un beso. Hasta pronto, un beso a todos. Adiós. Chao. Adiós.